Bien, bien, ante todo, reitero mi saludo y agradecimiento al Grupo INSUR por la invitación en esta oportunidad de compartir algunas experiencias propias en todo este camino, ¿no? En Siembra y Cosecha el Agua. De alguna manera, el que habla actualmente es docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, a través de los trabajos de investigación y la experiencia propia en temas de gestión de cuencas. En algún momento hemos tenido participación acá a nivel regional Ayacucho en generar políticas locales, regionales, en temas de gestión del agua. Y bueno, y el año pasado tuve la oportunidad de ser coordinador regional para ejecución de 60 cochas a nivel regional de Ayacucho con el fondo, la Unidad Ejecutora Sierra Azul, ¿no? Entonces, bueno, hoy día lo que nos lleva es un poco dar un enfoque general, integral, y bueno, precisar algunos aspectos técnicos. Seguramente muchos de los colegas que están involucrados en este tema de siembra y cosecha de agua seguramente tienen una curiosidad y podemos de repente absolverlas, despejarlas, en la medida en que siempre el conocimiento se comparte. De repente muchos colegas también ya han participado o están participando en este tema. Considero importante siempre intercambiar experiencias, ¿no? En ese entender, me voy a permitir iniciar en todo caso mi exposición, ¿no? En este tema netamente. Bien, el tema de siembra y cosecha de agua, en realidad, no es un tema nuevo, ¿no? No es un tema nuevo, es un tema que podemos hablar desde temas ancestrales. Ya el recurso, el manejo del agua viene, ¿no? Desde nuestros antepasados. Pero bueno, desde un punto de vista de enfoque integral, seguramente en los últimos años, y muchos de repente recordarán, ¿no? A través del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, se dio un enfoque integral de cuenca, ¿no? Y ahí la parte importante del manejo del agua incide. Y bueno, ha venido evolucionando el tema de la gestión del agua a través de la gestión de cuencas. Lamentablemente, con los gobiernos tal vez no se ha podido continuar con esta política, ¿no? Porque tal vez para las comunidades altoandinas eh, fue una etapa importante, ¿no? La década del 90, el 80, el 90, ¿no? Prácticamente, se dio mucho énfasis en el tema de gestión de cuencas, inclusive a través del Banco Mundial, a través del programa IPA, ¿no? El Banco, el Banco Japonés, que promovieron, ¿no? Gestión de cuencas altoandinas. Esas experiencias, bueno, ahora es algo rural, seguramente ha tenido otro cambio de política, ¿no? A partir del año 2000 para adelante. Pero bueno, y hablando netamente en el tema de siembra y cosecha de agua, habría que recordar, ¿no? Que en el año 2013 se crea, ¿no? El Fondo Mi Riego, llamado Fondo de Promoción de Riego en la Sierra, Mi Riego, ¿no? En ese mismo año se aprueba el reglamento de promoción de riego en la sierra y se crea un grupo de trabajo. Esto es nuevamente el retorno, ¿no? Un poco a esta visión de Cuenca.
En el año 2014 se promulga, ¿no?, la ley 30.160, que en su artículo 1 suscribe, ¿no?, que se declare de interés nacional los proyectos de inversión pública en la sierra, ¿no? Eh, Igualmente, en el año 2015 se crea la unidad ejecutora Fondo Mi Riego, ¿verdad? En el año 2016, este, eh, bueno, se dan algunos lineamientos de la gestión de la unidad ejecutora Fondo Mi Riego, ¿no? Se encarga al Fondo Mi Riego el año con la resolución ministerial 0375, ¿no?, la dirección de estudios, articulación de inversión relacionados al Fondo Mi Riego. Y bueno, en el año 2007, con el cambio, recordarán ustedes, con el cambio de gobierno, este Fondo Mi Riego pasa a ser Fondo Sierra Azul, ¿verdad? Y el fondo, la unidad ejecutora 036001634, que era el Fondo Mi Riego, ahora es el Fondo Sierra Azul, ¿no? Y en el año 2017 también, a través de la resolución 088, a este Fondo Sierra Azul se le da el encargo del tema de la siembra y cosecha del agua, ¿no? El tema de promover políticas y ejecución en tema de siembra y cosecha del agua. En el año 2019, o sea, el año pasado, ¿no?, en julio del año, ¿no?, del 23 de junio, se promulga la ley 3098N, que en su artículo 1 declara de interés nacional, ¿no?, la implementación de siembra y cosecha de agua en las partes y medias de las cuencas altoandinas, ¿no?, así como la difusión de las técnicas ancestrales de siembra y cosecha del agua en la población. Entonces, teniendo un enfoque de manejo integrado de recursos hídricos. Entonces, actualmente ya eh, es política nacional el tema de la gestión del agua a través de la siembra y cosecha del agua. Yo creo que eso es un avance importante y estamos nuevamente volviendo a entender que el espacio natural de gestión es la cuenca. Entonces, teniendo este marco normativo, que finalmente son los instrumentos que nos van a, ¿no?, la base legal, los instrumentos normativos que en los cuales tenemos que comenzar a dar oportunidad, ¿no? Y vamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? A veces hay una confusión, ¿no? A veces siempre me preguntan, ¿qué cosa es Fondo Sierra Azul? ¿Qué es no? Hay una confusión. El Fondo Sierra Azul, lo que era el Fondo Mi Riego, ahora es Fondo Sierra Azul, y la unidad ejecutora Fondo Sierra Azul, ¿no? Así, ¿no? Entonces, el Fondo Sierra Azul, más adicionalmente a lo que maneja la siembra y cosecha del agua, ¿no? El Fondo Sierra Azul financia proyectos de infraestructura de riego en general, tecnificación de riego, así como las inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua. O sea, muchos proyectos que a través de los gobiernos locales y regionales trasladan su petición a este fondo. ¿Sí? El Fondo Sierra Azul es un fondo, ¿no? Como dice, un fondo que cuenta con una secretaría técnica, y ahí se prioriza a través de algunos criterios que el mismo fondo obviamente tiene en sus directivas, muchos de conocimiento de nosotros. Existe un manual, ¿no?, y un reglamento del Fondo de Desarrollo, sobre los cuales hay criterios de priorización de proyectos. Parte de este fondo es justamente la siembra y cosecha del agua. Y la entidad, en todo caso, que actualmente está financiando y ejecutando este, proyectos de siembra y cosecha del agua, es el Unidad Fondo Sierra Azul, ¿no?, que depende del viceministro de Infraestructura de Riego. Bien, entonces, poco,
¿qué cosa es la unidad ejecutora Sierra Azul? Bueno, ya es poco, eso creo que es revisar la página web del mismo Fondo Sierra Azul. Tienen objetivos como unidad ejecutora. Eh, Su ámbito de intervención está en las zonas altoandinas, ¿no? Eh, Está en las zonas altoandinas de todo el territorio nacional, ¿no? Atendiendo prioritariamente las zonas de pobreza y pobreza extrema. Bueno, la asignación presupuestal de los proyectos de siembra y cosecha del agua son solicitados al Fondo Sierra Azul. Ya le hemos explicado qué cosa es Fondo Sierra Azul y qué cosa es la unidad ejecutora Sierra Azul, ¿verdad? Bueno, es importante tener claro esto, ¿no? Se trabaja con los tres niveles de gobierno, regional, provincial, distrital, que a su vez coordina con las autoridades comunales, transfiriendo sus demandas. Entonces, la iniciativa parte de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales son las entidades que generan, de alguna manera, la necesidad, ¿no? Hablemos de provincial o distrital. Y esos articulados con las comunidades van definiendo la ejecución. Ahora, un gobierno local puede ejecutar, puede, ahora, puede implementar, si es que tiene la necesidad, eh, proyectos de siembra y cosecha del agua. No es exclusividad de la Unión Ejecutora Fondo Sierra Azul. Un gobierno local, tranquilamente, dentro de sus actividades de inversión, ¿no? Puede trabajar, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? La unidad Fondo Sierra Azul, a través que financia y a través que también ejecuta, ¿no? Pero bueno, actualmente lo que está dando prioridad en este caso es, en todo caso, la ejecución estaba en base a la unidad ejecutora Fondo Sierra Azul, ¿no? Un segundo aspecto, bueno, ya viendo ya los antecedentes del marco normativo y cómo es vamos entrando ya al tema del por qué la necesidad de la siembra y cosecha del agua, básicamente, ¿no? Las problemáticas están definidas, están claramente establecidas, ¿no? De alguna manera en conocimiento, a través de los temas de diversas publicaciones científicas y la realidad misma de nosotros que vivimos el día a día, ¿no? La contaminación es un problema general, no solamente minero, no solamente poblacional, ¿no? La contaminación es un tema general global. De todas las fuentes de recursos hídricos hablamos, los ríos, las lagunas, el mismo mar. También la contaminación es un tema que está socavando, ¿no? El tema de la calidad del agua. El otro es el cambio climático, ¿no? Esto nos lleva a modificaciones de patrones de lluvia. El tema del calentamiento global seguramente es un tema que muchos gobernantes no lo quieren reconocer seguramente, pero creo que la mayoría ya tiene claro que esto sí se está dando, ¿no? Hay modelos de cambio climático que se han generado en el tiempo y que a través de entidades científicas se van generando conocimiento. Y es claro que la modificación de patrones de lluvia se da en la sierra sobre todo, ¿no? Es claro, siempre conversando ahí con la población altoandina, lo manifiestan, ¿no? Antes la lluvia duraba 3 o 4 meses. Ahora en algunas regiones esa lluvia ya no se da en 3 o 4 meses, se da en periodos cortos, un mes y medio. Y la intensidad es mucho mayor, la intensidad de precipitación. Y eso genera procesos de erosión y alteración de la superficie del suelo, ¿no? Entonces, las modificaciones, ahora, los tiempos, las estaciones de lluvia también se van modificando y eso va generando una condición diferente, ¿no? Porque ya
a través del tiempo, siempre en la sierra sobre todo, existen ya etapas de siembra, cosecha, de cultivos ya establecidos, ¿no? De acuerdo al calendario natural. Estos patrones van siendo afectados por estas modificaciones de los patrones de lluvia, ¿no? La ineficiente gestión del agua del uso, la ineficiente gestión del agua del uso agrario, es otro tema, ¿no? Importante porque eh, todo el agua disponible, ¿no? Solamente la parte del agro abarca casi el 70%, pero es la más ineficiente, ¿no? Sobre todo en las zonas altoandinas, la eficiencia alcanza el 30% en riego por gravedad. Ese es muy, ¿no? Muy bajo. Eso es una tarea pendiente, seguramente, seguir trabajando en este tema de mejorar la eficiencia. El otro tema es la insuficiente o inexistente infraestructura hidráulica de riego, ¿no? No es suficiente y en algunos casos es inexistente el tema de la infraestructura de riego. Esto está articulado al tema de mejorar la eficiencia del agua, ¿no? Claro, existen los grandes proyectos hidráulicos, pero también en costa, en la sierra también existen algunos grandes proyectos. Acá en la región de Ayacucho, por ejemplo, tenemos un esquema hidráulico del proyecto Río Cachi. Existe una presa, existen canales grandes, de gran magnitud, pero eso no es suficiente para mejorar la eficiencia, ¿no? Eso nos lleva a una inseguridad hídrica del agro. Esta inseguridad hídrica del agro definitivamente está relacionado a la capacidad de cubrir la demanda del agua. Entonces, la demanda del agua requiere la agricultura en general. Y eso nos lleva a que estamos sujetos a estas modificaciones de patrones de lluvia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en estos tiempos en que muchos países han avanzado bastante en temas de tecnología de riego, nosotros todavía en gran parte de la sierra peruana estamos sujetos todavía a que la lluvia, ¿no? Se dé. Entonces todavía estamos, sobre todo y ese es un tema real, en la zona sur de Ayacucho todavía se hace, ¿no? El pago a la tierra, el pago a la Pachamama, el pago a la fiesta del agua. Entonces, por ejemplo, eso es un tema que en casi en gran parte de la sierra es un tema ancestral. A pesar que esto es algo que ya deberíamos tomarlo como un aspecto de repente cultural, pero no, todavía tenemos que ahora esperar este tema de la lluvia, ¿no? Entonces, y esto nos lleva, pues, esta inseguridad hídrica, estar sujetos, sometidos ¿no? A aspectos de clima, ¿no? Nos lleva a pérdidas de producción agropecuaria. Y esto, definitivamente, un incremento de la pobreza rural, etcétera, ¿no? Consecuencias lógicas. Entonces, una debe gestión del agua de lluvia, ¿no? Entonces, siempre hablamos de que debería promoverse el paradigma de que cualquier proyecto hidráulico que incremente la demanda del agua contemple necesariamente medidas tangibles de siembra y cosecha del agua en los territorios hídricos, ¿no? O sea, deberíamos, y eso es un tema de discusión ahora, ¿no? Muchos han escuchado del concepto de canons del agua. También ya se habla de, de tipo canon, ¿no? O sea, hacer proyectos de gestión de cuencas en las partes altas, mejorar ¿no? Los ecosistemas y que finalmente la cuenca es un sistema propio, ¿no? Entonces, hay que verlo desde una manera integral. Entonces, la gestión del agua de la lluvia no solamente debe limitarse solo a un enfoque de la gestión de caudales, o sea, manejar la captación del agua, ¿no?
Existen muchos proyectos hidráulicos de gran escala, ¿no? Pero poco de generar la sostenibilidad en el tema de la oferta del agua. Entonces, ahí hay un tema que tendríamos que siempre tener, no perder la perspectiva, ¿no? Entonces, un poco vayamos ya un poco entrando al tema de siembra y cosecha del agua como una actividad, ¿no? Ya hemos hablado de que esto, o ya hemos dicho en todo caso, de que la siembra y cosecha del agua es una actividad milenaria, ¿no? No es un concepto nuevo en todo caso. Existen hace miles de años en todas partes del mundo, ¿no? Seguramente si hacemos una revisión de la bibliografía, vamos a encontrar muchos lugares del mundo que han practicado esta actividad, ¿no? En el Perú no es nuevo esto, ¿no? El concepto de siembra y cosecha del agua. ¿Quién es primero, no? Siembra del agua. De la revisión que hacemos, ¿qué cosa es siembra del agua? Es la recarga hídrica del suelo, subsuelo o acuíferos mediante intervenciones humanas dirigidas a retener, infiltrar, almacenar y regular aguas de escorrentía provenientes de las lluvias. Cosecha del agua, bueno, es una definición literal, es conjunto de técnicas destinadas al uso de recurso hídrico captado durante el proceso de siembra de agua para ser utilizado en agricultura, ganadería o uso poblacional, ¿no? Pues hay que cumplir ese adagio que dice, ¿no? Para correr hay que gatear, ¿no? Todo paso a paso. Entonces, la siembra del agua, ¿no? Es generar recarga hídrica al suelo, al subsuelo, o acuíferos. Entonces, ¿dónde se hace esa recarga? Desde un punto de vista del concepto de cuenca, se tiene que hacer en las partes altas seguramente, donde hay lluvia y donde todo el ecosistema natural que existe, ¿no? Nos ayuda a eso. Y la cosecha naturalmente lo hacemos en las partes medias y bajas de la cuenca, ¿no? Mayormente, a través de diversos que podemos generar, ¿no? A ver, ¿cuáles son las principales actividades de acuerdo a la priorización, a los lineamientos que ha venido el Fondo Serra Azul para siembra y cosecha del agua, ¿no? Está en el año 2000, hay una directiva del año 2017 todavía, definen seis actividades principales. La principal son las cochas, ¿verdad? Esa es la que comúnmente se ha venido trabajando últimamente. Pero las otras también son parte importante. Hablemos de las zanjas de infiltración. Las zanjas de infiltración también es una herramienta importante dentro de la siembra del agua. Estamos hablando de la reforestación con especies nativas, buscando básicamente la capacidad de retención del agua, ¿no? En la parte alta. Protección de praderas, ¿no? El sobrepastoreo también es un tema crítico en las partes altas de las cuencas. Siempre escuchamos hablar, por ejemplo, de que este tema de involucrar un sobrepastoreo, no solamente pues, con animales, ¿no? Ovinos, vacunos, caprinos, que alteran las praderas que son frágiles, ¿no? Deterioran. Y eso ha debilitado y en muchos casos ha avanzado el tema de la desertificación en las zonas altoandinas, ¿no? El tema de los bofedales. La recuperación de los bofedales es una parte importante, ¿no? O sea, cuando uno camina por toda la parte alta de las cuencas, estos bofedales se convierten pues, en reservorios naturales de agua que retienen y poco a poco van soltando, como dicen, ¿no? En forma natural. Y ese es un ecosistema también frágil.
Entonces, parte de la siembra del agua es todo esto, ¿no? Entonces, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, provinciales, yo creo que ahora que ya existe este tema de política nacional, luego ya estamos entrando a que debemos generar políticas propias, ¿no? En el tiempo, esto nos hace más sostenibles. Y mejoramiento de amunas, ¿no? Estos pequeños parecidos a zanjas de infiltración, ¿no? Que se van generando en laderas, pero que son importantes también, ¿no? Es relacionado al siembra del agua. Ahora hablemos de la cosecha a través de diversas aplicaciones de reservorios, ¿Dónde la vieja? riego precipitado, ¿no? Ah, eso. Agua. Me está chupando la flor. Entonces, siembra y cosecha el agua. Bien, este esquema nos ayuda un poco a entender el enfoque integral de la intervención, ¿no? Hablamos de una cuenca. La cuenca es el espacio natural donde podemos ubicarnos claramente y podemos entender la importancia, ¿ya?, de la siembra del agua. Si observan ustedes el esquema, toda la parte de la siembra siempre está en la parte alta. Ahí se ubican las praderas, ahí están las cochas, logofedales, ¿no? Las zanjas de la reforestación, todo se la parte en la parte alta. Y en la parte baja están los reservorios, los microreservorios y las unidades productoras. Y acá vamos viendo ya qué cosa es una unidad productora, ¿no? La unidad productora vendría a ser toda la infraestructura de río todo el esquema hidráulico de la infraestructura de río que existe en la parte media o baja de la cuenca, ¿no? Que de alguna manera aproveche toda la oferta del agua que genera la cuenca, ¿verdad? Entonces, hablamos de una infraestructura natural, ¿no? De siembra del agua. Entonces, ahí vienen las infraestructuras naturales. Es un nuevo concepto también que ya se tiene, ¿no? La infraestructura natural. Y ya en la parte media y baja de la cuenca hablamos de infraestructuras hidráulicas y de riego que existen. Esa sería la parte cosecha del agua, ¿no? Entonces, este enfoque integral, ese es lo ideal, ¿no? Repito, este enfoque de cuenca ya viene de muchos años atrás con Pronamach, se perdió, ahora nuevamente se está retomando, pero yo creo que es un avance importante, ¿no? Eh, de que hay que entender esto, ¿no? De que el enfoque integral de intervención, el manejo del agua en cuencas altoandinas, considero que puede ser una estrategia de desarrollo a tomarse en cuenta, ¿no? Porque en una cuenca, ¿no? La limitación política es, a veces, parten por la mitad una cuenca, ¿no? Un distrito, una provincia. Entonces, cada distrito, cada provincia quiere tener su propio enfoque de desarrollo, pero no entendemos que finalmente la parte alta, media y baja de la cuenca están articuladas entre sí y son finalmente el espacio y el medio por el cual van generando su propio desarrollo. Entonces, si no entendemos el enfoque integral de desarrollo de una cuenca, podemos, en vez de avanzar, más bien generar conflictos, ¿no? Sabiendo que finalmente es lo mismo de un espacio natural. Entonces, creo que considero importante que hay que retomar esta mirada de gestión de cuenca, ¿no? Integral, ¿no? Ahora, en la ley de recursos hídricos, hablemos ¿no? Se está hablando de cuencas, pero no existe todavía una política de desarrollo con enfoque de cuenca, ¿no? No hay. En todo caso, son propósitos, intentos a través de las autoridades de cuencas que se han creado, pero no tienen decisión vinculante, ¿no? Cuando no exista decisión vinculante, difícilmente vamos a poder generar política de desarrollo propio.
Yo creo que esto nos da una oportunidad, tal vez, de que si vemos claramente, podemos generar propuestas de desarrollo adecuadas para cada región con este enfoque de cuenca, ¿no? Bien, entonces veamos algunos lineamientos para la implementación de las actividades de siembra y cosecha del agua, ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosa es IOR, no es cierto? Y eso está establecido en Invierte P, inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición. Lo que, lo que hablamos con cosecha del agua es el tema de la optimización. ¿Qué optimizamos? Optimizamos el aprovechamiento del agua, ¿no? Entonces, porque, ¿qué cosa se optimiza? Se optimiza algo que existe. ¿Y qué es lo que existe en una cuenca para definir e identificar un proyecto de siembra y cosecha del agua? Es justamente esta la unidad productora de servicios, que ya aprovecha el agua de la cuenca, porque a través de una captación, de una toma las aguas, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es optimizar, ¿no es cierto?, el aprovechamiento de esa oferta que existe. Entonces, hablamos de una unidad productora, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en el esquema vemos dos unidades. Una unidad productora, una zona de recarga hídrica con una unidad productora y una zona de recarga sin unidad productora, ¿no? Lo que, lo que está hablando es que el Fondo Sierra Azul, ¿no?, financia proyectos donde ya existe una unidad productora. ¿Qué cosa es una unidad productora? Una unidad productora es una infraestructura de riego existente, operativa, liquidada y mínimo 3 años de antigüedad, que puede ser un canal, que puede ser una represa, que puede ser un reservorio, boca toma, sistema de riego, etc. Cualquier proyecto de infraestructura hidráulica, ¿no?, que aproveche las aguas de esa cuenca, se llama unidad productora, ¿no? Entonces, el presupuesto para poder el techo presupuestal en todo caso, ¿no? Supongamos acá, observamos por decir acá, a ver, 9 cochas, ¿no? El presupuesto total de esas 9 cochas debe ser máximo el 45% del costo de la unidad productora. O sea, si la unidad productora costó 1 millón, entonces las 10 cochas que yo he identificado como máximo, mi techo presupuestal, ¿cuánto sería? 450.000, ¿no? Entonces, cada cocha, si yo dividir en partes iguales, tendría que ser 45.000, ¿no? Por eso es que los presupuestos de las cochas, en algunos bordean los 80.000, 100.000, ¿no? Y bueno, porque un proyecto de riego pequeño, normal, ahora puede darse que en este sector, en esta cuenca, hubo esa misma fuente de agua, hay 2 proyectos de riego, entonces, pero tienen que estar liquidadas, ¿no?, con 3 años de antigüedad. Entonces, sumado los 2 proyectos de riego, ¿no?, supongamos, son 10 millones. Entonces, tengo techo para poder cubrir hasta 4,5 millones con las cochas, ¿no? Entonces, eh, pero no solamente refiero al tema de las cochas, ¿no es cierto? Estamos entendiendo de que hay otras actividades de reforestación, zanjas, filtración, pero mi techo presupuestal para el tema de siembra de cosecha, ¿cuánto sería? El 45%, ¿no? Este criterio de que, esto básicamente, esto es un criterio que está manejando el Fondo Sierra Azul, ¿no? Claro, adicionalmente tiene que haber el tema de informe de gestión ambiental, el CIRA, etcétera, ¿no? Los accesos también, que son parte importante, porque definitivamente si no hay acceso, y eso es a cuenta del que va a solicitar, en este caso los gobiernos locales, ¿no? Promueven eso. Ahora, algunos elementos que esto cada uno lo puede revisar en la página web de Fondo Sierra Azul. Primero nos dice, ¿no es cierto?, que las unidades productoras existentes que no se encuentren cerradas en el banco de inversiones o no cuenten con resolución de liquidación, no pueden considerarse como tal, ¿ya?
Es un aspecto importante. Segundo, no se podrán realizar, dice, nuevas inversiones en el mismo lugar donde haya sido objeto de alguna intervención en un plazo no menor de 3 años, contado desde que se culminó la ejecución. O sea, por eso nos dicen que deben estar liquidadas hace 3 años. O sea, si yo quisiera ahorita para el próximo 2021 que viene solicitar un proyecto a Fondo Sierra Azul, mínimamente tiene que estar liquidada el año 2017, ¿no? Porque es 18, 19, 20, o sea, 3 años. Entonces, el 2021 ya podríamos intervenir. Las inversiones de siembra y cosecha de agua, ¿no es cierto? No deben superar, es una inversión del 45% del monto de la unidad productora intervenida. Por eso decía, si la intervención ha costado 10 millones, ¿no? Un proyecto de riego pequeño, por ejemplo, muchos municipios han ejecutado proyectos con Foncoes y Pronamar, Foncoes básicamente, ¿no? Mucho Foncoes y ahora últimamente lo- las entidades como Agro Rural, PCI, han hecho muchos proyectos de riego, ¿no? Entonces, eh, eso, por ejemplo, si están liquidadas, ya es un criterio para poder priorizar y generar demanda, ¿no? Entonces habría que preocuparnos en que si es que en los ámbitos, en las regiones donde no existe todavía proyectos de siembra de cosas del agua, podamos promover que se liquiden, ¿no? Si tenemos un proyecto liquidado, ya es una posibilidad de que en las partes altas de esa cuenca podamos generar proyectos de siembra de cosecha del agua, ¿no? El ámbito de intervención de las inversiones el ámbito de intervención de las inversiones de optimización en siembra y cosecha del agua deben estar ubicadas en la parte alta, claro, es decir, cotas más arriba de la unidad productora y dentro del área de recarga de la fuente hídrica. Estamos hablando de la cuenca, ¿no? Puede ser microcuenca, subcuenca, cuenca, ¿no? Una característica ¿no? de la IOAR es que debe contribuir al cierre de brechas, ¿no? ¿Qué cosa es cierre de brechas? Hablamos de cierre de brechas, ¿no? Claro, el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, una anécdota, el año pasado en Ayacucho, se tomó como la unidad productora al proyecto Espera Río Cachi, ¿no? El proyecto Espera Río Cachi, pues, no ha costado 1 millón, ¿no? Estamos hablando de casi 200 millones. 200 millones más, ¿no? A la presa, más canal, creo que llegan casi a 300 millones. Entonces, en ese ámbito, en la cuenca alta del proyecto Río Cache, se identificaron coches. Claro, si ustedes hablan de 300 millones, por decir que ha costado, estamos hablando de casi 100 millones en inversiones, pero ¿cuánto se invirtió? Se hizo casi 21 coches. Es que ya no había más coches en la parte alta, ¿no? O sea, ya, pero se puede intervenir en otros, ¿no? En otras actividades de siembra, porque todavía hay techo, ¿no? Entonces, eso es importante como lineamiento, ¿no? Que tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los compromisos de los gobiernos locales? Podrían formular expedientes técnicos, ¿no? Y pueden apoyar, tienen que apoyar en el tema del CIRA, el IGA, tienen que asumir los costos de seguimiento, los accesos, es una dificultad. Por ejemplo, el año pasado se tuvo una dificultad en el tema de los accesos. A veces se comprometen los gobiernos locales y cuando hay que, con una cocha que cuesta, hay que hacer un acceso de 3 kilómetros, prácticamente el presupuesto es más que la misma cocha, ¿no? Hacer el acceso. Y la anécdota, por ejemplo, había, ¿no? En la municipalidad distrital de Vinchis, un distrito de la provincia de Huamanga, ¿no? Se dio el caso en que el municipio, entre comillas, disculpen el término, tiró toalla, dijo, ¿no? A mí me cuesta hacer más el acceso que hacer la cocha, así es que ya no. Entonces se tuvo que replantear la parte técnica, ¿no? Son anécdotas que ocurren, pero pasa. Entonces los proyectos a veces caen por ese lado, ¿no? A ver, algunos parámetros y características de las cochas.
principalmente, porque lo que nos lleva acá es poco entrar en el tema de las cochas, ¿no es cierto? ¿Qué es una cocha? Bueno, es una depresión natural de terreno que retiene temporal o permanentemente el agua de las precipitaciones y su escorrentía, cuya capacidad de almacenamiento es incrementada construyendo un dique de tierra y rocas que no sobrepasan los 3 metros de altura, tiene la finalidad de mantener y mejorar la oferta hídrica agraria, ¿no? Literalmente es lo que hemos extraído ahí. Bueno, es un... Toda depresión natural puede ser una cocha, ¿no? Podemos aprovechar. Y esa es que tenga ¿no? una recarga. Una laguna, no es una cocha, definitivamente, porque una laguna es una laguna, ¿no es cierto? Finalmente eso, ¿no? Lo que nosotros queremos es que todo espacio natural, de presión natural, podemos generarlo y almacenar agua, ¿no? Porque lo que queremos, ¿qué cosa es? Generar recarga. O sea, que estamos queriendo es que retener el agua, infiltrarla, y eso, si se pone aguas abajo, en la parte baja, va a comenzar a aflorar, ¿cierto? Esa es la idea. No es hacer un vaso para almacenar agua impermeable, no. Tiene que ser, lo ideal es generar esos espacios naturales donde podemos juntar agua, ¿no? Algunos criterios de identificación de las actividades, ¿no? O sea, tiene que estar ubicado en la cabecera de la cuenca, definitivamente. Claro, al pedirnos que tenga CIRA, nos está diciendo indirectamente que no ubiquemos pues, zonas arqueológicas. Ese es otro limitante, ¿no? A veces mucho desconocemos de temas arqueológicos. A veces pensamos que una roca, una piedrita que está ahí, para nosotros es simple, no una piedra, pero para un arqueólogo tiene vestigios arqueológicos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Que no se ubiquen en parques nacionales. Para muchas veces desconocemos, ¿no? De repente acá ¿no? es un parque nacional o reserva nacional y no se puede ubicar en ese espacio, ¿no? En todo caso, claro, seguramente existen procedimientos administrativos que hay que cumplir, pero mientras eso se supere, ya no gana el tiempo. Entonces, tengamos cuidado en esto, ¿no? Que no sea laguna. Claro, una laguna no es una cocha, definitivamente, ¿no es cierto? Porque desde el momento del concepto que manejamos es generar recarga, ¿no? Una laguna es un reservorio natural que está en la parte alta, ¿no? Que muchas veces aprovechamos, ¿no? Muchos proyectos aprovechan, uh, elevan la cota de salida, la cota del cierre y almacenan agua y lo toman, ¿no? Pero en este caso no, nosotros lo que queremos es generar recarga hídrica, entonces lo que queremos es más bien generar, ¿no? Coches. Ese es el concepto de coche, ¿no es cierto? Claro, que no se ubiquen en zonas mineras, definitivamente. Que no se ubiquen en quebradas, es otra dificultad, ¿no? Se ha dado el caso de que en algún momento se han ubicado proyectos en quebradas y en la época de precipitación hubo un elevado incremento de intensidad de precipitación, vino la quebrada, creció y ¡frum! Se llevó la dique. Ha ocurrido casos. Entonces hay que tener cuidado en eso también, ¿no? ¿Qué cosa? Los componentes de una cocha, ¿no? Existe el dique, el vaso, aliviadero y la caja de válvula, ¿no? Son elementos básicos que tenemos que identificar en una cocha, ¿no? El dique, que es el cierre, el vaso, que es donde se almacena el agua, ¿no? Natural, la presión natural,
el aliviadero para las excedencias. En un momento una alta precipitación hace que esto eleve su cota y el aliviadero sirve justamente para aliviar, ¿no? Para poder uh, que no se afecte el cuerpo del dique, ¿no? Bueno, la caja de válvulas pues, sirve para aprovechar, ¿no? Porque la idea es que hagas abajo del dique, ¿no? Ya se pueda, el agua que no se infiltra, podemos aprovecharla en actividades productivas, ¿no? De riego en pastos, en la ¿no? Eso ya se ve, ¿no? En algunas cosas, sobre todo no muy altas, sino en las partes, podríamos decir, medias, un poquito más altas de la cuenca, generan estos cochas. Y bueno, ya a través de estas cajas de válvulas se extraen, ¿no? Con mangueras o tubería de polietileno y se van regando, ¿no? Pastos naturales. Y es una forma de aprovechar, en todo caso, la, el agua, ¿no? A ver, algunos parámetros, ¿no? Hasta 3 metros de altura. Eso es lo que en la resolución ministerial de la 088, por ejemplo, le da la facultad a la Unidad Fondo Sierra Azul para que dé los lineamientos técnicos. Y el Fondo Sierra Azul ha dado ciertos lineamientos técnicos, criterios, por llamarlo así, ¿no? No, máximo 3 metros de altura, no más. ¿Por qué máximo 3 metros de altura? Bueno, se entiende de que a mayor altura, ¿no? Mayor altura, ¿qué implica? Mayor cuerpo y mayores dificultades constructivas también, ¿no? Presupuestalmente, etc. Entonces, el criterio que maneja el Fondo Serra Azul, ¿no? Es el bioconstrucción con equilibrio con el medio ambiente, o sea, con el medio natural. O sea, optimizar los recursos naturales y lograr un mínimo de impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, dice utilizar materiales ecológicos de la zona, ¿no? Eh, Eso es importante. Eh, Aliviaderos de, ¿no? Agregados gruesos finos, que son también en la zona, bueno, eso se puede trasladar seguramente. Materiales externos, bueno, utilizamos cemento, geotextil, geomembrana, pero que estas finalmente están, no deberían alterar en gran medida la natural, ¿no? La idea es el concepto de equilibrio entre lo que es el medio natural, ¿no? Tratar de que no generemos mayores condiciones diferentes. Ese es en principio un criterio que utiliza. Bajo esos principios, eh, este, plantea, ¿no? La construcción de los diques o coches. Y considerando los parámetros de diques termetros, se plantean hacer estudios básicos, ¿no? Como todo proyecto plantea hidrología, geología, geotecnia, topografía, la parte ambiental y la parte del CIRE, ¿no? Bueno, son estudios básicos que requiere el Fondo Sierra Azul y tenemos que conocerlo. En la parte de hidrología, por ejemplo, eh, nos plantea la necesidad de máximas, ¿no? Hacer un análisis de máxima intensidad de lluvia, ¿no? Horaria, estimar el máximo caudal de avenidas del área de recarga, ¿no? Un poco para ver cuánto es el volumen que podemos generar en esa cocha. El tránsito de avenidas y finalmente la estimación de volumen anuales, ¿no? De precipitación que escurre en el vaso. Y tenemos que generar esta curva área
altura, área, volumen, que es básico, pero que eso, por ejemplo, lo trabajan mucho empresas, ¿no? Entonces, para estimar los volúmenes anuales de precipitación, el caudal de diseño debe tener un tiempo de retorno de 100 años y el aliviadero, ¿no? Entonces, ahora esta curva de altura-volumen nos define la altura óptima, ¿no? Entonces, bueno, estos son los elementos que nos ayudan desde un punto de vista hidrológico. Es que la hidrología es básica, ¿no? Yo creo que ahora existen herramientas que eh, nos ayudan, ¿no? A optimizar y trabajar rápidamente. No es una hidrología en la cual hay que, ¿no? Es una hidrología básica. Cualquier eh, estudio hidrológico que, si todos los que tenemos formación de ingeniería hemos llevado curso de hidrología, ¿no? En la universidad, yo creo que una hidrología básica, y ahora con todas las herramientas que existen, no es complicado, ¿no? Topografía. A ver, el levantamiento topográfico es importante, ¿no? Una topografía detallada de la garganta del vaso desde donde se proyecta el dique. O sea, hay que ubicar y dimensiones de diseño del dique, ubicación, diseño del aliviadero, nos va a ayudar a definir nos va a ayudar a proyectar, ¿no? Cómo el espejo, el agua en el vaso se va a generar. Y esto es importante porque, de alguna manera, también la orientación del eje del dique. Entonces, la topografía tiene que ser básica. Tenemos que dejar los BMs, ¿no? 2 BMs yo creo que es suficiente. Mm, Pero hay que hacerlo, pero, ¿no? Sobre todo recomendar a los ingenieros que van a comprometerse a hacer un proyecto de eso, hay que hacerlo, ¿no? He tenido la experiencia de que, la mala experiencia, podríamos decir, ¿no? Acá en Ayacucho, eso hay que decirlo, ¿no? Bueno, no vamos a decir los nombres definitivamente, pero de que en el plano el cierre estaba acá, pero en el terreno el cierre estaba en el terreno al otro lado, ¿no? O sea, se dieron casos. O el cierre estaba a un costado, pareciera, ¿no? Digo pareciera porque finalmente han visto el Google y han hecho una curva de nivel y en el Google a veces el nivel cuando vas al terreno, cuando llegas a la depresión natural y haces un levantamiento, un replanteo y te das cuenta que el agua no sale por acá, sino por un costado. A veces ocurren, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Y es porque lamentablemente no hemos hecho topografía de campo, ¿no? Claro, para, como no hay acceso, hemos tenido que caminar 3 horas para llegar a esa cocha. Y seguramente cuando han evaluado, cuando han hecho el expediente, habrán visto pues que como un simple podía definir, y habrán pensado que en la etapa de replanteo ya lo van a definir, pero ¿eso qué implica? Claro, más allá de la anécdota de que por dónde sale la dique, si el dique que me planteaban era de 30 metros, no necesariamente el dique de la nueva salida va a ser 30 metros, puede ser más, puede ser menos. Bueno, si es menos, bueno, pues habrá deductivos y finalmente como residente o como supervisor tendré más holgura para poder adecuarme al terreno, ¿no? Y si es que esto no genera cambio de volumen, ¿no? Es que tengo suerte, pero ¿qué pasa si esa modificación del dique implica mayor longitud, ¿no? Para cumplir con el almacenamiento de la misma cantidad de agua. Entonces, adicionales, ya ese se hace un problema. Un problema que finalmente no nos ayuda, ¿no? La idea es, topografía es conocida importante, que esté bien trabajado, ¿no? Yo creo que una buena topografía no vamos a tener dificultad, porque eso va a conllevar, tiene una secuencia esto, ¿no? Geología, bueno, eh,
Hay que hacer un análisis en campo de formaciones kársticas, ¿no? Rocas, calizas, análisis visual de sedimentos en el vaso y en el drenaje, la identificación de canteras que depende de la característica geológica, la utilización de los planos geológicos. Claro, no es una presa, definitivamente. Y una presa, pues hay que hacer estudios geofísicos, ¿no? Geotécnicos, perforación de mentina, etcétera. No es, el tema no es eso acá, ¿cierto? No vamos a, el objetivo, repito, ¿no es cierto?, en hacer estas diques, cosas no es pues impermeabilizar el vaso, no. Es, el tema de la geología y geotina es más que nada garantizar que donde vamos a poner el cuerpo del dique sea estable, ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos importa. Porque la recarga hídrica se va a dar a través del vaso, ¿no? El agua se generará un tirante y eso infiltrará, pero lo que no debemos correr riesgo es que nuestro dique se falle. Ese en sí es el objetivo principal, ¿no? Entonces hay que hacer las calicatas, ¿no? De todas maneras, en la cementación de dique, ¿no? Y hay que hacer una caracterización adecuada del cómo está, pues, ¿no? De repente no es estable, hay que hacer un tratamiento, ¿no? Hay que hacer un ensayo laboratorio para material de cantera. Una dificultad mayor a veces plantea un tipo de dique, eso lo vamos a ver más adelante, un tipo de sedición de dique, un tipo de material, pero cuando llegamos a la zona no hay arcilla, por así. No hay arcilla. O lo contrario, ¿no? Plantean un rocado, pero no hay roca. Sí la hay, pero a 3 4 kilómetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ir, no hay, ¿no? Entonces, y esos son aspectos que a veces, por no hacer buena geología y una buena geotecnia, podemos un poco tener dificultades seguramente en el momento de la ejecución, a veces, ¿no? Pero, repito nuevamente, el tema de la geología, la geotecnia básicamente es, primero, donde va a estar el cuerpo del dique, que no comprometa su estabilidad. Y el tema de las canteras, de rocas, si es roca o de arcilla, si es arcilla la que vamos a utilizar, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, empresas, podemos trabajar a unas fallas, los que trabajan en empresas seguramente pueden revisar y tienen de diversos tipos de fallas que hay por un tema del suelo, ¿no? Y por no utilizar una adecuada material. O sea, si no hemos caracterizado bien el material, o sea, la cantera, el tipo de material, ¿no? Arcilla, pertenece a arcilla que compacte con un nivel de compactación adecuada para que soporte la carga hidráulica. Por más que sea solamente 3 metros de altura, ¿no? Muchos dirán, pero no, 3 metros es poquito, pues, ¿no? ¿Qué? Esa fuerza de agua, pues son 3 metros, ¿no? No estamos hablando de un metro. Entonces, de todas maneras va a haber un empuje, no solamente de fuerza, ¿no? El agua, ustedes saben que basta que genere una tubificación y puede hacer un lavado interno y puede fallar el líquido, ¿no? La idea no es eso, ¿no? Entonces, las fallas por asentamiento de suelos blandos, fallas por utilizar los suelos no competentes en el cuerpo líquido, hablemos de no haber hecho una buena clasificación del material de la cantera, fallas por mala compactación, ¿no? Fallas bueno, por diseño de talud, o sea, yo he identificado un tipo de roca, he hecho un talud, pero no era pues lo adecuado, entonces hay fallas, ¿no? Entonces, eso es importante la geología de Otena, ¿no? Entonces, los colegas y los ingenieros que estamos involucrados tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, lo ideal es conocer, pero no. Yo creo que las experiencias nos enseñan qué tipo de roca, el suelo, tipo de arcilla, ya, ¿no? O si vamos a enviar a algún encargado, un enviado, para que haga ese trabajo, es muchos de repente ya tenemos una avanzada edad, ya no queremos caminar, pero enviamos a nuestro asistente o a nuestro enviado, pero tenemos que darle ciertas recomendaciones para que al menos nos traiga las muestras, y ya, pero no,
Pero es así, ¿no? Ingeniero, porque a veces caminarnos 3 4 horas y para muchos realmente ya en esta cuarentena también como que hemos perdido actividad, ¿no? Entonces, eso se da, pues, ¿no? Entonces, la gestión nos ayuda el tema de diseño de estabilidad de taludes, ¿no? Entonces, el factor de seguridad que, que nos da, ¿no? Para poder diseñar es importante. O sea, estamos hablando, repito, del material que vamos a utilizar, ¿no? ¿no? Y para que esto se dé, tiene que haber un control de calidad pero durante el proceso constructivo. Eso está vinculado a eso, ¿no? Muchas veces, muchas horas fallan porque no hay un control en etapa de constructivo, ¿no? Bueno, para el tema de, por ejemplo, las áreas de infiltración, el tema de suelos agronómicos es importante porque finalmente nos ayuda a hacer dimensión de las zanjas, para las áreas de forestación, para revegetación de praderas. El tema de suelos agronómicos es importante, ¿no? Bien, en esta imagen un poco vemos la simulación del proceso de recarga hídrica, ¿no? Mediante la construcción de de un dique. Y tenemos acá el dentillón, ¿no? Es pone acá la línea negra que se ve, es la geomembrana que impermeabiliza la talud, ¿no? Entonces, y la recarga hídrica que se produce ahí. Y finalmente, la idea, ¿no? La idea es no afectar el cuerpo del dique, ¿no? Genera recarga, ¿ya? Entonces, este es el esquema que el Fondo Cerro Azul ha estado manejando, ¿no? Bajo este concepto hemos venido el año pasado, ha trabajado, ¿no? Entonces, creo que a través de la experiencia, el- algunos aspectos constructivos se pueden adecuar al terreno, seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Que no sobrepase los 3 metros de altura, que tenga poca pendiente el tema del vaso. Recomendable no sobrepasar los 80 metros de longitud, ¿no? La longitud del cierre. El, Entonces, mayormente los cuerpos del dique han estado pues entre 1,80, 2 metros, 3 metros, dependiendo, ¿no? De las- del vaso, ¿no? Resumiendo, ¿no es cierto? Los estudios geológicos, la estimación del aporte hídrico de la zona de recarga no supera los 3 metros cúbicos como cabal máximo, ¿no? Para el diseño de los aliviaderos. Porque, ¿qué significa que tengamos cuenca más grande? Significa que vamos a incrementar los costos, ¿no? De inversión. Sí, y unas cosas, porque se pueden hacer 2, 3 cochitas, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Generar recarga. Claro, porque el concepto de presa es que es diferente, ¿no? En la presa necesitamos una cuenca grande para generar un cierre, ¿viste, no? El de la cocha no, el de la cocha es más bien generar pequeños vasitos, pequeños, ¿no? Vasitos en la parte alta y generar mayores posibilidades de recarga hídrica, ¿no? Esa es la idea. A ver, etapas de la formulación y ejecución de las cochas, ¿no? Eh, en campo y en gabinete. Un poco para tener claro la idea de los enfoques que cuando formulemos los proyectos tengamos claro, ¿no? En campo yo creo que está definido, texto, topografía,
tema de mecánica de suelos, la ubicación de la cantera y arcilla es importante, lo hemos resumido. En la etapa de gabinete hay que tener bien claro el estudio hidrológico, porque de ahí vienen los diseños, los planos, ¿no? Y finalmente el presupuesto, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que para la etapa de ejecución esto nos va a ayudar a que cuando se haga la compatibilidad no tengamos dificultades. Un buen trabajo de campo nos lleva a que la compatibilidad se dé. ¿Qué pasa si no hemos hecho un trabajo de campo adecuado? Cuando vayan al campo, el residente o el supervisor encuentren que no es compatible, pues, o sea, no concuerda, no encaja la longitud, ni la altura, etcétera, etcétera, y vienen los problemas. Ahora, ahora en la actualidad, pues, el tema de la responsabilidad del proyectista no termina a la hora que se inicia la ejecución, continúa, ¿no? Si es que finalmente esta ejecución, esta inversión, aunque sea 10 soles, que es inversión del fondo público, ha sido inadecuada, todos sabemos que tenemos problemas finalmente, ¿no? Podemos tener problemas legales. Y en la etapa de ejecución, bueno, se entiende que si hemos tenido un buen trabajo de campo, todos los materiales que se van a requerir se tienen que dar, ¿no? A ver, los contenidos mínimos del expediente técnicos que pide el fondo es esto, ¿no? Memoria descriptiva, un capítulo de situación actual, una ingeniería del proyecto, ¿no? En la cual en la atención hay que ver la descripción del área, descripción de la unidad productora existente, justificación de la inversión, descripción de los impactos ambientales. En la parte de la ingeniería del proyecto, planteamiento, los criterios de diseño, descripción técnica de las metas, metraje, presupuesto. Una estructura no es diferente a los que ya siempre presentamos muchos ingenieros que estamos involucrados, ¿no? Esto todos lo pueden revisar en la página web de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, ¿no? Hay que adjuntar un capítulo de estudios básicos, hablamos de topografía, de suelos, ¿no? Mecánica de suelos, ambiental y estudio hidrológico, ¿verdad? Ahora, en los documentos de sostenibilidad, claro, de hecho que hay un acta de aceptación del proyecto, ¿no? El llamado licencia social, ¿no? La acta de compromiso de operación y mantenimiento, acta de libre disponibilidad, el CIA, el IGA, ¿no? A ver, algunos criterios de diseño de cochas y obras conexas, ¿no? Eh, Habría que tener bien claro algunas definiciones que siempre a veces muchos ingenieros que a pesar que tenemos experiencia, seguramente podemos siempre tener claro, ¿no? ¿Qué cosa es el cuerpo del dique? Dentillón, altura del dique, corona, talud, ¿no? Borde libre, NAMI. Son este, algunos elementos que tenemos que identificar, ¿no? Cuando hagamos el diseño y planteamiento del, del dique, ¿verdad? Por ejemplo, el dentellón. ¿Qué cosa es el dentellón? El elemento ubicado en la parte inferior del dique de cocha sirve para alcanzar un nivel adecuado e impermeabilizar el terreno de infundación. Hablamos de acá, ¿no? En la parte baja. El dentellón es importante porque, claro, si hablamos en presas, seguramente muchos, el dentellón va en la mitad, ¿no? En algunas presas también, bueno, en este caso se maneja de que el dentellón va en la parte inicial del cuerpo, ¿no? En donde está la recarga hídrica. Algunos niveles característicos, ¿no? Y eso es importante también hablar de un nivel de embalse muerto, ¿no? A veces la depresión natural del terreno hace que exista un nivel de embalse muerto, pues, ¿no? Que bueno, que es
aunque no se aprovecha supuestamente, pero que es el generar pues el agua, ¿no? Que está adecuado en esos espacios naturales. Existe un nivel de mínimo de operación de embalse, nivel normal de agua, nivel forzado de agua, NAMO, NAME. Entonces, el volumen total de embalse será el volumen muerto, más volumen de operación, más volumen útil, más volumen forzado, ¿no? Poco el concepto de terminología ¿no? que se maneja en empresas, seguramente se trae, ¿no? A esta de las dicas, porque finalmente es una presa chiquitita, ¿no? Pequeñita, pero ahí está. Entonces, los criterios técnicos son los mismos, ¿no? Entonces, los niveles característicos que identificamos en un embalse pequeñito tendrían que tener las mismas consideraciones técnicas, ¿no? O sea, la identificación de, de estos niveles característicos que hablamos, ¿no? Entonces, acá adjunto un esquemita que nos puede ayudar a identificar estos elementos o niveles característicos que observamos en una presa, pero que también nos sirve para poder, para poder este, ubicarnos dentro de la cota, ¿no? Bien, a ver, teniendo esas consideraciones importantes, ya el diseño de la cocha, ¿no es cierto? Ya teniendo el plan, ya hemos hecho un estudio lógico, ya hemos definido la oferta, ¿no es cierto? El suelo, ya hemos definido que acá es el cierre. Entonces, en función a la capacidad de recarga, nos definimos a la cantidad de precipitación, el caudal máximo, la avenida, se define los aliviaderos. Entonces, la topografía nos ubica y ya podemos definir la ubicación del cierre, los aliviaderos, ¿no es cierto? Y listo. Ya en alguna manera nos ubica el tema de la ubicación del dique, ¿no? Y bueno, acá tenemos un pequeño perfil que en función a la topografía vamos definiendo las características del cierre, ¿no? Entonces, eh, topográficamente la ubicación y la longitud de la salida, la cota de salida. Bueno, eso, repito nuevamente, con la información que se tiene, ¿no? No es un tema complejo. Claro, el diseño en sí mismo seguramente puede ser materia de otra, de otro evento académico, ¿no? Ya el estudio hidrológico puntual, el diseño hidráulico de la cocha, el diseño de la toma de fondo, etcétera, que seguramente se puede tocar en otro momento, ¿no? Pero bueno, la idea de hoy día no es tanto eso, ¿no? Tenemos en la sección del dique de la cocha, en la sección típica que se ha manejado con el año, ¿no? El año 2019, ¿no? En los planos típicos con la cual hemos trabajado, ¿no? Acá está la geomembrana, es un sándwich, ¿no? El geotextil va encima y va debajo, y en el medio va la geomembrana, es una geomembrana de HDP 1.5, ¿no? Bueno, dependiendo, pero bueno, otros ponen de 1, pero normalmente es HDP de 1.5 milímetros, al cuerpo de dique de arcilla, el enrocado, ¿no? Va
otra vez arcilla, geotextil, geomembrana, geotextil, otra vez arcilla y luego nuevamente un enrocado. Y encima la champí, ¿no? Ahora, en algunas zonas no hemos encontrado champa. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues piedra, ¿no? Bueno, son adecuaciones constructivas ya del, del terreno, ¿no? Pues mayormente se encuentra champita, ¿no? Entonces ya aquí está la toma de fondo, están los dados para, bueno, darle estabilidad a la tubería. Bueno, la tubería puede ser de PVC, otros ponen de HDP. Bueno, eso es, eh, pero mayormente se trabaja con tubería PVC, ¿no? PVC SAP, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, los detalles de diseño ya, repito, ya son seguramente parte de que están a trabajar, pero esa sería la sección típica que se maneja, ¿no? Las alturas van variando, ¿no? Porque las alturas van variando en función a la altura. Puede ser 3 metros, 2,80, 2,90, 2 metros, 1,90, 2,30, bueno, y se van adecuando, ¿no? Pero el plano típico, sí, la sección típica sería esta en la que se ha trabajado, ¿no? Las obras de arte, hablamos de una cocha, ¿no? Hablamos del aliviadero, ¿no? El aliviadero y la toma de la caja de válvulas, ¿no? Entonces, adicionalmente al modelo típico, ¿no? Que hemos estado viendo, ¿no? A esto, podemos agregar otros, llamémosle modelo uno, ¿no? Este caso, por ejemplo, se da y se dio donde no hay roca, o sea, piedra, y encontramos más arcilla. Entonces, ¡pam! Y donde, ¿no? Y mayormente donde hay acceso también. ¿Por qué? Porque tenemos que compactar, ¿no? Y se ha utilizado rodillos para compactar, ¿no? Porque hay que compactar cada 20 centímetros, ¿no? Entonces, pero si no tienes acceso y con un cangurito o con un patito no vas a poder compactar, ¿no es cierto? O no logras en todo caso llegar al mismo nivel de compactación que se requiere. Entonces, este modelo se adecua para un tipo de material existente en la zona, ¿no? Igual, dentellón, igual es un sándwich, la talud es importante, ¿no? Geotextil, geomembrana, geotextil. Por ejemplo, en campo teníamos mucha discusión de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué dar la vuelta hasta acá? Pero muchos decían, no, hasta acá nomás. Y, bueno, la explicación decía, pues no, que a veces en algún momento esto puede embalsar o no, entonces no afectar el cuerpo. Bueno, son criterios, ¿no? Finalmente, el diseñador planteó así y así se tiene que hacer, seguramente. Pero a veces en el campo esto no se da, pero ¿no? A veces las dificultades constructivas siempre son diferentes a veces a la parte de diseño, ¿no? Pero lo importante es que se respete el diseño, finalmente, porque tienen un fin, ¿no? Un modelo 2. Ese es cuando tenemos arcilla y piedra, ¿no? Arcilla tenemos, pero no en la cantidad que se requiere. Y piedra, entonces esto, por ejemplo, es otra forma, ¿no? De planteamiento. Igual existe un dentellón, está la capa impermeable, ¿no? Que es geotextil, geomembrana, geotextil,
la champita y la talud, ¿no? Igual, es un modelo que vamos a plantear. Existe otro modelo, ¿no? Donde ya no hay arcilla y solamente hay piedra. También nos podemos adecuar. ¿No? Impermeabilizamos el dique. En este caso, por ejemplo, la impermeabilización del dique se da a través de, pues, en todos los casos se da a través de esta geomembrana, ¿no? Claro, muchos me dirán, pero no, pues si esa arcilla es impermeable y además le voy a poner una geomembrana, pues, efectivamente, pero lo que se está asegurando acá es que la tubificación no avance, ¿no? Porque ha habido una mala experiencia de que a pesar que sea en las especificaciones técnicas se ha puesto en arcilla, porque bueno, no estuvimos, en todo caso, no estuve en el año 2017, 18, ¿no? Cuando estuvieron, hicieron las primeras cochas, no consideraban la impermeabilización con membrana, solamente era con arcilla, ¿no? Y ha habido problemas de asentamiento, porque finalmente el agua, al no haberse asentado adecuadamente, no compactado adecuadamente, genera una suerte de tubificación y hay problemas, ha habido problemas. Entonces, seguramente a través de esa experiencia, el consultor proyectista eh, ha, ha planteado esta alternativa, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en estos casos, sí, ¿no? Porque acá no se va a poder compactar, pero sí esta capa impermeable generada con geotextil, geomembrana geotextil, definitivamente ayuda, ¿no? Entonces, es un planteamiento también que se da, ¿no? Bien, ahora entremos ya un poco al tema de los procesos constructivos, ¿no? Que es un parte importante también porque creo que nos parte la experiencia, ¿no? De cómo se ha venido planteando, ¿no? Por ejemplo, es un tipo de dique, el tipo modelo uno, donde solamente trabajamos con arcilla en el núcleo y eh, porque hay disponibilidad de arcilla, ¿no? Más allá de las piedras, que también, ¿no? Entonces acá la principal es la presencia de la maquinaria, ¿no? Para que haya acceso y arcilla, entonces tenemos que trabajar con la maquinaria. Los periodos de ejecución de las cortes, por ejemplo, el año pasado tuvimos de 45 días, ¿no? Entonces en 45 días es, claro, en teoría, si yo tuviera pues una retroexcavadora, un camión, un rodillo, armar un dique a ver, de 3 metros o 2,5 con 40, 50 metros solamente en una semana lo armaría todo, ¿no? Es, pero eso es en teoría también a veces, ¿no? No se da. Pero bueno, hay que adecuarnos y con lo que se tiene a veces, muchas veces, pero lo importante en cuando tengamos este tipo de dique es tener el acceso, tener disponible maquinaria, ¿no? Porque difícilmente se puede lograr el nivel de compactación si queremos se da el caso de que algún residente por ahí plantea, pues, ¿no? Yo lo quiero compactar con las llantas de ¿cómo se llama? De la retroexcavadora. Compacta igual, decía, pues, ¿no? Pero considero que no es así, ¿no? Para eso está, pues, los rodillos, ¿no? También están los minicap, ¿no? Que son para poder transportar material a distancias cortas, ¿no? Entonces, en la conformación del cuerpo se va, o sea, se trae con volquete, material de préstamo, arcilla, y se va compactando, ¿no? Se va compactando, ¿verdad? Dentro del expediente técnico está pues, el tema del mecánica de suelos. Se tiene que hacer análisis de mecánica de suelos, ¿no? Y esto es importante porque
esto va a garantizar en todo caso la conformación del cuerpo del dique, la estabilidad, ¿no? Si no tenemos una compactación, definitivamente, si no compactamos adecuadamente, definitivamente no vamos a poder lograr los resultados esperados, ¿no? Es imposible. Esto es lo que no debe hacerse, ¿no? Esto, o sea, esto se dio, ¿eh? Eso no es broma también. O sea, dice que compactando con, ¿cómo se llama? Con las llantas de la retro, ¿no? El residente dice que lograba, pero bueno, eh, se tuvo que, a través de la supervisión, rehacer, pues, ¿no? Porque estuvieron intentando hacer este tipo de dique, ¿no? Lamentablemente eso no es así. Técnicamente no procede en todo caso, ¿no? Pero bueno, pero es así, pues, ¿no? A veces se dan. Pareciera que las instituciones técnicas, en muchas horas, algún ingeniero de repente no lo tiene en cuenta, pero la experiencia nos enseña de que sí, pues para algo están las especificaciones técnicas. Si nos dicen que compactes cada 20 centímetros y con un material adecuado, tienes que hacerlo, pero por algo están, pues, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si no lo haces? Y supongamos que esto, ¿no? Lo arman el cuerpo, después lo protegen, y en un momento la recarga hídrica, ¿no? Genera cierta tubificación. Claro, en este caso probablemente ayude a que esto va a ser implementado con su membrana, ¿no? Pero bueno, pues, pero vayamos al hecho de que no se está cumpliendo la expresión técnica, ¿no? Y finalmente, a veces una negligencia nuestra puede acarrear problemas futuros, ¿no? Entonces, la impermeabilización se hace con geomembrana, ¿no? Acá estamos, ¿no? Ya se colocó el geotextil, el geomembrana, y luego viene el geotextil. Y encima de esto viene lo enrocado, ¿no? Acá están colocando el poncho, ¿no? El ponchito que tiene que ser a la tubería impermeabilizado, ¿no? Tiene que ser pegado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y luego se reviste el dique, ¿no? Con piedra. Después de haber colocado la membrana, se reviste con piedra, ¿no? Y la corona con champa. Y bueno, ese es en este tipo de dique, ¿no? En el modelo 2, ahí, este, igual, ¿no? Tiene que ser la compactación, el núcleo es de arcilla. Y existe enrocado. Es mixto, ¿no? Este tipo es mixto. Tal vez este es de las, de las 32 coches que me fue encargada el seguimiento, por ejemplo, porque de las 60 coches en la región de Cusco compartimos con otro colega, el ingeniero Johnny Mandujanos, otro colega que trabajó con los otros 30. Entonces, el que habla trabajó en 32 cochas y de las 32, casi el 70% se trabajó bajo este criterio, ¿no? De este mixto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, había piedra y también había arcilla. No arcilla en cantidad, ¿no? Pero bueno, y si ustedes observan, el proceso constructivo también es más sencillo, ¿no? O sea, se va encajonando la piedra, va armándose y pareciera que esto era no sé, el esquema que más adecuó a la gente, ¿no? Porque se supone que se contrata gente de la localidad, ¿no? No llevamos gente, pues, de la ciudad, ¿no? Entonces, se trabajó, ¿no es cierto? Se va armando el empedrado y el núcleo se va compactando porque acá no, no se tuvo la presencia de retroexcavadora, ¿no? Y tampoco no entraba acá, ¿no? Un rodillo, ¿no? Un rodillo pequeño podía haber entrado, pero no. Entonces, se trabajó con 3 canguros, ¿no? Con 3 o 4 canguros. Paralelamente trabajaban y compactaban, pero ya no hacían la compactación con 20 centímetros, sino hacían con capas de 10 centímetros, ¿no? Y el nivel de compactación que se logró fue también dentro del rango aceptable. O sea, ¿no? Entonces,
Y esto es una forma también del proceso constructivo que se fue adecuando a las condiciones del material de la zona, ¿no? Este es un de los tipo 3, ¿no? Donde hablábamos de que no hay arcilla. Entonces se hace tipo andén, ¿no? Acá en Cucho tuvimos un dique, ¿no? Bajo este enfoque. Porque se da el caso de que en un dique, donde llegamos, o sea, donde el residente llegó, el supervisor, no había arcilla por ningún lado. Pero ahí a unos 80 metros o 60 metros había piedra en cantidad. Entonces, claro, en el expediente, ¿qué decía? En el expediente mandaba este, pla- este, este plano, ¿no? Este era el plano común para todas las cosas. Entonces tuvo que hacer la modificación y, y se trabajó con este tipo de dique, ¿no? Bueno, para muchos era una modificación sustancial, ¿no? Es como que me dijeran, pues no, bueno, pero es una modificación pues que se tiene que hacer, pero no hay forma. Si yo quisiera llevar arcilla, tendría que llevar arcilla, sí, aunque se encuentra arcilla, pero no arcilla a 80 metros, se encontró arcilla a, si no me equivoco, creo que era a 2,5 kilómetros, creo, ¿no? Una canterita. Y trasladar eso, ni loco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿y qué pasó con el proyectista? ¿Llegó o no llegó? Eso es la gran pregunta, no sé si ahora, pues, imagino, porque ha habido un proyectista, un constructor, un evaluador, imagino que, y si es que llegaron de repente, o no tuvieron la curiosidad o la sapiencia necesaria para poder identificar el volumen de la cantera, ¿no? Pero finalmente lo que nos llevó a que consideramos este tipo de TIC, ¿no? Igual, ¿no? En todo caso, la construcción se da, ¿no? En esos criterios, ¿no? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, bueno, esto no se hizo en la región de Ayacucho, pero eh, este, esto ¿no? Lo plantean de que, por ejemplo, con las geobolsas, ¿no? Es una nueva forma, te plantea, ¿no? Pues personalmente no lo estoy poniendo porque es una alternativa que está planteando el mismo fondo, el azul, pero personalmente no tuve la oportunidad de trabajar con esta, con estas geobolsas, ¿no? Pero bueno, es una alternativa seguramente que ha funcionado en zonas de costa ahí para manejo de cárcavas, ¿no? Pero sí, finalmente su función de estabilidad es lo mismo que una roca, ¿no? ¿No? Seguramente son bolsas, por ejemplo, geobolsas, y generan un tipo de dique igual, ¿no? Tenemos los aliviaderos de descarga, que son importantes, ¿no? Son importantes porque finalmente nos van a ayudar a- a determinar los niveles de seguridad, ¿no? Cuando exista un incremento en la precipitación, ¿no? La construcción de las estructuras de toma y descarga, ¿no? Son válvulas de 6 bridadas. Bueno, se van adecuando al proceso constructivo, ¿no? Típico que tiene el Fondo Sierra Azul. Un, un aspecto importante es la capacitación. De todas maneras, hay que vincular a la población a, a capacitar, ¿no? A entender cuál es la funcionalidad. Porque se da el caso de que tuvimos la experiencia de uno de los diques, se terminó el dique y no sé, imagino que el criterio de la comunidad pensaron, ¿no? Pucha, que este tremendo aliviadero
no va a permitir que se junte agua, lo habían cerrado el aliviadero, ¿no? O sea, lo habían hecho un cierre, prácticamente lo habían nivelado con la corona, ¿no? En el entendido de que para ellos, pues, ese aliviadero que tenía unos 40 centímetros de profundidad, o sea, me refiero a que, ¿no? A que este canal, ¿no? Es casi 40 centímetros más un grano, entonces eh, no permitía que almacene más agua, entonces ellos querían almacenar más agua y lo cierran, ¿no? Pero él les explicó pues, que tiene una función. Si hacemos eso, corremos el riesgo de que el agua, ¿no? Afecte el cuerpo de la presa. Pero hay que decirles, hay que explicarles, ¿no? Pero bueno, pero si da el caso, ¿no? No es broma eso, ¿no? Pero sí, hemos tenido un caso, dos casos ¿no? En dos diques acá en la zona de Ayacucho. eh, pero se ha tenido que explicar, ¿no? Para que no lo hagan eso, ¿no? Tengan que retirar pero lo habían cerrado, ¿no? Bien, en todo caso, agradecer esperemos que hayamos podido aclarar algunos temas generales que en la cual se coordinó con el Grupo INSUR para poder trabajar y manifestar unas experiencias en este tema del manejo de cosecha del agua, enfocado básicamente a la construcción de diques o coches, ¿no? Espero que haya servido. Y bueno, no hemos incidido mucho en el tema de diseño en sí misma, porque eso seguramente puede ser materia de otro análisis, con un poco con aspectos más técnicos seguramente, ¿no? Bien, ingeniero Serap, en todo caso, si escribiera alguna consulta, algún comentario, seguramente me lo hacen llegar. Y si hay necesidad de ampliar un aspecto, bueno, estaríamos gustosos. Muchas gracias.